Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde nos dirigimos a ustedes para estudiar la palabra del Señor. Hoy es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Nos invita el salmista. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, aún en medio de las dificultades, de los infortunios, de las tristezas. Gózate en el Señor. Y gózate en el Señor porque es lo mejor que hay para nosotros. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Pero antes de estudiar el libro de los Salmos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 22, el Salmo de la Cruz, y tengamos una palabra de oración para poner este servicio en las manos del Señor. No se te olvide que estamos en santel.info y también puedes escuchar el estudio bíblico y la predicación de la palabra del Señor después en YouTube, Santel TV, y en YouTube, Centro para la Excelencia Familiar. Después de terminado el estudio tendremos un tiempo de alabanza. No te desconectes y seguirá la predicación de la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy en cuanto a la predicación de la palabra del Señor es acerca de los hábitos de Jesús, la crítica, cómo Jesús enfrentaba la crítica y cómo podemos hacerlo nosotros. Entonces, abre tu Biblia en el Salmo 22, el Salmo de la Cruz, y vamos a buscar las joyas que tiene este salmo. Pero antes, Padre del cielo, te imploramos en el nombre de Jesús que extiendas tu misericordia sobre la vida de la iglesia, sobre nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. La misericordia y el amor les acompañen en todo tiempo. Aquellos que en este momento tienen problemas de salud, pasa tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos. Restáurales y glorifícate, Señor, en la vida de ellos. Eterno Dios, obra en el cuerpo de Miriam Uzcategui, sé sanándola totalmente, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier problema, que no haya nada, Señor, que dañe su cuerpo, y también sánale, Señor, emocionalmente del dolor, la tristeza, la soledad que vive en la actualidad, junto con su hija Diana, a la partida de su esposo. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que no les faltes con ningún bien, que tu amor esté sobre ella y sobre todo que el bálsamo refrescante de Jesús aliente su vida y sánale para gloria de tu nombre. Te damos gracias, eterno Padre, por todos y cada uno de los que nos están escuchando, por sus familias, y su familia extendida, no solamente los que van a la iglesia, sino también a los familiares que ellos les están compartiendo estos mensajes. Permite, eterno Dios, que la palabra tuya los edifique, los transforme, cambie sus vidas y lleguen a vivir para ti y a glorificar tu nombre. Esas gracias te damos es en aquel que lo hizo posible, tu santo Hijo Jesús, porque Él nos redimió, nos limpió de toda maldad, nos ha perdonado el pecado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús estamos agradecidos por tu favor. Amén y amén. Salmo 22 de la palabra del Señor. Los biblistas, queridos hermanos y amigos, dicen que este salmo fue escrito por un hombre enfermo, moribundo, también perseguido por sus enemigos que eran crueles y le estaban afectando, como dice en el Salmo 35. Este salmo es un canto de angustia personal. Y estos cantos de angustia personal se encuentran en el Salmo 22, en el Salmo 42, Salmo 43, Salmo 51 y Salmo 109 de la palabra del Señor. En la mayoría de los casos, los salmistas estaban vinculados al sufrimiento personal.
enfrentándolo en la soledad, lo que siempre ha constituido la consecuencia importante de un corazón que se encuentra quebrantado, dolido por alguna situación que nos acontece, como la pérdida de un ser querido. En la mayoría, mis hermanos, entonces vemos que los salmos están hablando acerca de la vivencia personal que tiene el autor. Por lo general, en el momento del sufrimiento, no se sentían tan solos cuando clamaban al Señor a través de estos poemas. Los poetas afirmaban su dependencia absoluta de Dios, aunque empezaban con gritos de angustia. Ustedes han podido observar en el estudio de los salmos que comienza con mucha angustia, con queja, pero termina en alabanza. Entonces, ellos afirmaban que dependían totalmente de Dios, aunque al inicio manifestaban la angustia, no dejaban de expresar la fe, esa fe triunfante antes de terminar sus oraciones. Los poemas seleccionados que representan angustia personal venían de personas ansiosas, perplejas y doloridas. Y el Salmo 22 expresa soledad en desaliento y agonía. Sin duda que Jesús tuvo este salmo en mente cuando estaba colgado de la cruz. Allí enmarca su grito de soledad con las primeras palabras de este Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan en la cruz? Bueno, el versículo 1 de este salmo comienza así. Y en el Salmo 42 y 43, que forman un solo canto, es probable que el poeta haya estado lejos del templo e imposibilitado de ir a él. Y entonces, al no poder asistir al templo, como estamos en este tiempo, se sentía alejado de Dios y ridiculizado por causa de su fe. Él anhelaba la presencia del Señor, pero como no podía asistir al templo, como estaba imposibilitado para ir, entonces se sentía alejado del Señor. Pero termina su canto afirmando la esperanza que tiene en Dios. Y el Salmo 51, que forma parte de estos libros de cantos de angustia, es un clamor por el perdón. Y el 109 es una oración, pero con la súplica de un poeta que está disgustado. Este salmo expresa ira en desenfreno contra aquellos que le estaban oprimiendo. En forma colectiva, estos salmos 22, 42, 43, 51 y 109 nos dan una amplia visión, una visión balanceada de lo que es el sufrimiento personal y de la forma en que ellos, los autores, inspirados por el Señor, abordaron la situación. El Salmo 22 es considerado como uno de los cantos de angustia personal y forma parte de los salmos llamados mesiánicos, o sea, los salmos que se refieren a Jesús. El siervo sufriente del cual nos habla Isaías en el capítulo 53. Aquí encontramos en este salmo a nuestro bendito Señor y Salvador, casi en cada sílaba de los salmos. Este salmo se lee más como una historia que como una profecía sobre Jesús. Parece como que si el sufriente divino lo recitara él mismo durante su agonía en el momento de la crucifixión, porque comienza como les leía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, ¿por qué me has dejado solo? Y en el original termina, según algunos eruditos, diciendo consumado es, o sea, usando la palabra teletestai, que quiere decir está cancelado, está pago. Este salmo inicia con las palabras que Jesús vino a usar siglos más tarde para expresar la angustia de su alma.
Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Este presenta el cuadro de las horas más tristes de nuestro Señor Jesucristo. Es el registro de las palabras de moribundo, es el recipiente de sus últimas lágrimas y el memorial de las últimas voces que él dijo. El bosquejo de este salmo, o sea, cómo está organizado. Número 1, la primera parte de los versículos 1 al 21 puede ser dividida en 3 partes. Una es petición de ayuda, seguida de una afirmación de fe y de alabanza. Versículos 1 al 5, 6 al 11 y 12 al 21. O sea, dividido en 3 partes. Petición de ayuda, afirmación de fe y alabanza. Número 2. En la segunda parte del Salmo, versículos 22 al 31, recuerde que estamos en el Salmo 22, el salmista promete alabar a Dios en culto público, versículos 22 al 24, y ofrecer sacrificios de gratitud en el templo, versículos 25 y 26 de la palabra. En la tercera parte, termina afirmando que el Dios de Israel domina el mundo entero, versículos 27 al 31. En los versículos del 1 al 19, está presentando el sufrimiento del poeta. Al acercarse al borde de la tumba y experimentar una absoluta desesperación, él aquí presenta la condición en que está viviendo. Ya en los versículos 20 al 31, la desesperación que tenía ha pasado. Y ahora el poeta expresa su confianza en cuanto al futuro. El asunto principal del Salmo consiste de esos 2 temas. Hablar acerca de la desesperación que ha pasado, que ha vivido, y la confianza que ahora tiene en el futuro en las manos de Dios. La primera parte de este salmo se cita varias veces en los evangelios, pues sus expresiones de dolor y de desesperación se aplican muy bien a los sufrimientos de Jesús en la época de su pasión y muerte. Tenemos aquí entonces en este salmo los sufrimientos de Cristo. Y ciertamente también tendremos la gloria que ha de venir después de lo que él vivió. De los versículos 1 al 8 hay quejas de que él es abandonado y desatendido, cuando había confiado en la liberación. Y de los versículos 9 al 21 hay una reconvención del favor pasado y el extremo de sus sufrimientos. En los versículos 22 al 31 hay unas exclamaciones de alabanza al comenzar a disiparse la nube que le está atormentando. Está a salvo. Fue un bálsamo para el corazón traspasado de Jesús. Y cuán precioso es para aquellos que beben de su copa. Comienza entonces con el versículo 1. Vamos a ir mirando, a desglosar lo que dice este Salmo 22. En el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? También lo puede encontrar en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Igualmente en el Salmo 74:1. Palabras dichas por nuestro Señor después de que las tinieblas habían durado por 3 largas horas. El Padre era su Dios, y era su Dios todavía, pero estaba como escondido. Dios estaba tan cerca y era tan tierno como siempre, pero Cristo en ese momento, en su conciencia humana, estaba cargando el pecado de todos.
el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. La maldición del pecado estaba sobre él por nosotros. Él había perdido el gozo de la presencia del Señor. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, dice la palabra en Isaías 59:2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y en ese momento Jesús era hecho pecado por nosotros, entonces el Padre tenía que apartarse de él. Y por eso la exclamación, ¿por qué me has abandonado? Desde la eternidad, desde el comienzo de la creación, Dios el Padre había estado con el Hijo con el Padre, en completa unidad, en completa comunión. Pero ahora hay una ruptura a consecuencia de que Dios perfecto, puro, santo, no puede habitar con el pecado. Y en ese momento Jesús tiene encima de él, sobre su vida, el pecado de toda la humanidad. Y Dios tiene que apartarse. Allí en el versículo 2, entonces dice el salmista: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ni de día ni de noche me responde. Sin embargo, en el silencio de Dios no hay razón para nuestro silencio. Me explico. Dios no está respondiendo. Entonces, como Dios no está respondiendo, entonces yo no oro más. No. En el silencio de Dios no hay razón para nosotros callar. ¿Qué está diciendo el salmista? No me respondes ni de día ni de noche. Eso es lo que está diciendo él. Sin embargo, si entramos al versículo 3, él sigue orando. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 15, 22 al 23. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está totalmente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. O sea, los discípulos se sentían incómodos porque aquella mujer seguía gritando detrás de ellos: ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Y seguía gritando y gritando. Jesús estaba callado, no le estaba respondiendo, no le estaba atendiendo el clamor. Por eso es que digo que el silencio de Dios no es razón para nosotros guardar silencio. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir batallando en oración, como hizo esta mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Terminó Jesús atendiéndola y liberando a su hija. Dios no contesta siempre nuestras oraciones por diversas razones. Y el saberlo nos va a ayudar a superar los obstáculos para hacer que la oración nuestra sea efectiva. Al menos podríamos ver 4 razones por las cuales Dios no contesta las oraciones. Razones que interfieren de manera definitiva o impiden que sean escuchadas y aceptadas por Él. Esas 4 razones son: número 1, Dios no contesta las oraciones cuando el motivo de la oración es egoísta, cuando es hecha con base a una actitud errada, pensando solo en nuestras propias necesidades. Cuando buscamos a Dios solamente como el suministro, el proveedor de todo lo que queremos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recordemos que la oración debe ser también para glorificar a Dios con acción de gracias y pidiendo además que se haga su voluntad con una actitud de humildad y arrepentimiento por aquellas cosas que hacemos que a Él no le agradan. La segunda razón por la cual Dios no escucha las oraciones o
interfiere en la respuesta del Señor es que Dios no contesta las oraciones cuando en mi vida estoy en condición de pecado. Ahora, no se trata que estemos libres de pecado, dado que sería imposible, pues como humanos, la palabra del Señor dice que todos hemos pecado, que estamos separados de la gloria del Señor, Romanos 3:23, o que no hay una sola persona justa sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces no es que estemos libres del pecado, es que Dios no contesta la oración cuando en mi vida estoy en condición de pecado y no busco el arrepentimiento. Se trata de que estemos consintiendo el pecado a una sabienda de que es malo, porque Dios no nos condena por pecar, pero sí por no arrepentirnos. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20 de la palabra del Señor, usted puede buscarlo allí. Entonces, debemos arrepentirnos del pecado y dejarlo atrás. Aún si Dios sabe que en nuestro corazón luchamos contra el pecado, entonces, de la misma manera, Él nos va a ayudar a librarnos de él. En el Salmo 66, versículos 18 y 19 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. El Señor conoce los corazones y sabe cuándo intencionalmente pecamos y cuándo no. Es en esas ocasiones intencionales cuando Dios no contesta nuestras oraciones, porque actuamos con hipocresía y aún creemos que el Señor no se entera. O sea, cometemos faltas pensando que Dios no se va a enterar y no va a darse cuenta. Y recuerda que es omnipresente y omnisciente. Conoce todo antes de y está en todas partes. Y la otra razón, la número 3, por la cual Dios no contesta o impide nuestras oraciones, es que Dios no contesta las oraciones cuando nuestra actitud hacia la sumisión pudiera estar equivocada. Vivir en sumisión es ser obediente a su palabra y hacer lo que le agrada a Dios. Así pues vemos cómo la sumisión y la sujeción total al señorío de Cristo no es opcional. La sumisión y la sujeción al señorío de Cristo es obligatoria. Primera de Juan capítulo 3 versículos 21 al 22 nos dice lo siguiente: si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto se refiere a que debemos estar en paz con Dios, obedeciendo sus mandamientos y actuando bajo sus principios. Y la cuarta razón por la cual nuestras oraciones son impedidas o Dios no las contesta, es que Dios no contesta las oraciones cuando no estamos en paz con nuestro prójimo. Porque Dios nos exige estar en paz con todos para poder estar en paz con Él. Dios quiere que perdonemos a aquellos que nos ofenden y que solucionemos cualquier malentendido con nuestros semejantes, porque es nuestra relación con los demás la que determinará la calidad de mi relación con Dios. En 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque nuestra relación con Dios solo puede medirse con base a nuestra relación con nuestros semejantes. Así pues, una vez conocidas las razones por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones, será fácil superarlas y así lograr oraciones eficaces y productivas en nuestra relación con Dios. El Salmo 22 continúa diciendo allí en el versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aun cuando la oración no es inmediatamente contestada,
No hay una acusación de parte del salmista ante Dios por el que no le ha contestado. No hay una acusación formal sobre el carácter de Dios. Las alabanzas de los santos son el trono del Eterno. Dice que aunque él no lo está escuchando, no lo ha escuchado, en el versículo 2, en el 3 dice, pero tú eres santo. Aunque no me escuches, sigue siendo santo. Y aunque no me escuches, tú habitas en las alabanzas en medio de tu pueblo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, las alabanzas de los santos son el trono del Eterno. La santidad es una cualidad de Dios que indica que Él está sobre todas las cosas y es libre de mácula o pecado. Salmo 78, 41, Salmo 96, 9, Salmo 97, 12, Salmo 99, 5 y 6, Salmo 111, versículo 9. Dios, nuestro Dios, exige que sus adoradores también sean santos, o sea que nosotros seamos santos. Lucas capítulo 11, versículo 44 al 45, Salmo 16, 3 y Primera de Pedro 1, 15 al 16. Continúa entonces en el versículo 4 y 5 diciendo el salmista: nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. La importancia que tiene nuestro testimonio como padres. La importancia que tiene tu testimonio en la vida de tu familia. Aquí podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿es este el aspecto prominente de mi carácter que van a recordar mis hijos? O sea, lo que yo estoy viviendo como cristiano, lo que estoy viviendo como pastor, lo que estoy viviendo como hijo de Dios, para mi esposa y para mis hijos, ¿realmente de testimonio? Ellos al verme cómo vivo, cómo actúo, qué hago, estarán pensando, sí, mi papá es un verdadero cristiano. O por el contrario, estarán pensando, predica pero no aplica. Entonces aquí está nuestro testimonio como padres. Note lo que el salmista está diciendo: nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Los padres del salmista conocían a Dios personalmente, tenían una experiencia con Dios. Dios había respondido a sus ruegos y les había bendecido. Y en ese tono de ideas, en eso que está planteando, entonces el salmista dice: así como a ellos tú les respondiste, porque confiaron en ti, también respóndeme a mí. Nuestra fe, mis hermanos, pregunta: ¿nuestra fe está siendo de influencia en nuestros hijos? En el versículo 6 al 10 dice el salmista que es gusano y no hombre. Esa expresión se encuentra en Job 25:6 y en Isaías 52:14. O sea, en la desesperación del salmista, él porque no está recibiendo la bendición divina, la bendición de Dios, entonces está diciendo al Señor, bueno, que él es como un gusano. Ojalá no tengamos que pensar así de nosotros. Él dice: soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, allí en la palabra del Señor, nosotros encontramos un pesimismo del salmista. Pero en el versículo 8 y 10 de la palabra, entonces dice: se encomendó a Jehová, líbrele él. También está diciendo que la gente se está burlando de él, de lo que él está haciendo y de lo que está viviendo. Entonces está diciendo que Dios no atiende sus peticiones de ayuda como le atendió a sus antepasados. En el versículo 4 y 5. Ahora recordemos esto, queridos hermanos: el trato de Dios es individual. No hay garantía que por haber respondido a tus padres favorablemente,
también lo tiene que hacer contigo. No. Tu fe debe ser personal, tener un encuentro con Dios. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque esto no es colectivo. Y Dios tiene hijos, no nietos. Pablo le dice a Timoteo que la fe que hay en ti, que estuvo primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, pero dice, la cual también habita en ti. O sea que Eunice tenía fe, la abuela Loida tenía fe, Eunice tenía fe, la mamá, y él también tenía fe. Cada uno de nosotros debe tener fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo 7, dice la palabra del Señor, todos los que me ven me escarnecen. Salmo 31, versículo 11, Isaías 53:3, Jeremías 20:7. Lucas 23:31. Dice que todos los que lo ven lo escarnecen y menean la cabeza. O sea, están con un gesto de burla. Salmo 109, versículo 25, Mateo 27:39. Sus mismos enemigos habían afirmado que ¿dónde estaba Dios con ellos? Si se encomendó a Dios, líbrele él. ¿Se acuerda de Jesús en la cruz? ¿Qué era lo que decían? Si es el Hijo de Dios, entonces que baje Dios y lo libre. Que Dios lo salve. Queridos hermanos y amigos, él se encomendó a Dios y ellos usaron esto como una burla. Pero el siervo sufriente lo convirtió en una oración. Desde su nacimiento él había sido cuidado por Dios. ¿Podía Dios abandonarlo ahora? No. Él se encomendó a Jehová, confió en el Señor. Entonces dice de los versículos 9 en adelante, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. O sea que el salmista está diciendo, desde antes de nacer, Dios ya estaba conmigo. Desde antes de nacer, Dios estaba contigo. Lo que estás viviendo ahora, sufriendo ahora, padeciendo ahora, no es ajeno para Dios. Él sabe, te conoce y tiene la bendición para ti. Continuaremos con la reflexión de este salmo la próxima semana. Pero mientras tanto, léete el salmo completo, el Salmo 22, y mira también en los evangelios, en la semana de pasión y muerte de Jesús, para que encuentres allí cómo se está refiriendo paso a paso a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el Señor te continúe bendiciendo cada día. Padre, permite que la reflexión de esta palabra tuya en el Salmo 22 llegue a nuestra mente y nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Gracias, eterno Padre, porque con tantos años de anticipación habías hablado de la pasión y la muerte de tu Hijo en favor de todos y cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y guárdales en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra alabanza y luego con la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos.